entonces la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. El acta de la sesión número 154 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 155 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, miércoles 18 de junio de 2025. En primer lugar, un oficio del Ceremi de Salud del Biobío por el que informa sobre las medidas adoptadas ante los episodios de malos olores que estarían ocurriendo en la comuna de Coronel. Reemplazo para la presente sesión del diputado Mauro González por la diputada Carla Morales. El representante de la Asociación Nacional de Pesca Recreativa, señor Paolo Silva, solicita se dé lectura a una carta que adjunta con el objeto de ser recibidos por la Comisión, según un acuerdo de esta, al momento de discutir el título cuarto, artículo 85, letras A y D del proyecto de ley de nueva ley de pesca, que autorizan la pesca artesanal en ríos, lagos y estuarios del país. Y por último, señor presidente, una carta de la encargada de incidencia de WWF Chile, señora Alejandra Silva, por la que solicita una modificación al artículo 168 del párrafo cuarto, operaciones de pesca del título cuarto, disposiciones comunes a la actividad pesquera del proyecto de nueva ley de pesca, para hacerlo coherente con el artículo 188 bis, aprobado por la Comisión, el que recoge la indicación 527 del diputado señor Bobadilla, toda vez que, de no hacerlo, se agregarían obligaciones a la pesca industrial, de la pesca industrial a la pesca artesanal, como la capacidad de informar las capturas de cada lance respecto de la bitácora electrónica. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Algún punto sobre la cuenta? No, no hay varios. ¿No? Respecto a la cuenta, no. Entonces, puntos varios. Diputado Romero. Presidente, bueno, quiero saludar por su intermedio al señor subsecretario, don Julio Sala, la señora directora nacional de pesca, la señora María Soledad Tapia, a todos los que nos acompañan. Primero decirle que una vez más la oposición le da quórum, presidente, ¿qué quiere que le diga? Tírele las orejas a sus colegas. Necesito varios minutos en puntos varios. Primero, presidente, no sé si usted y los colegas recibieron una carta enviada por los funcionarios de la asociación AFUS de la Senapesca, donde plantean que, junto con saludar a ustedes, la indicación y solicitud de gestión para los artículos 313 y 352, que vienen en la nota, en la carta que nos entregaron respecto a nuestros asesores. Entonces yo no sé si usted tiene a bien pedir la unanimidad o consultar para que revisemos esto, porque ellos envían algunas indicaciones y observaciones a estos dos puntos, que me gustaría que lo recibiéramos, porque son ellos los que al final del día hacen la pega en la fiscalización y en las multas. Eso es un tema. Otro tema, presidente, quiero respuesta a lo que antes que usted asumiera yo solicité respecto a los barcos chinos. Y la respuesta que me han dado no se condice con la realidad de la información que yo manejo. Se recibió respuesta de las consultas hechas respecto a las inspecciones hechas a la flota china que ingresó a las costas chilenas a hacer, de acuerdo con lo que informan, mantención. Habiendo analizado las 24 embarcaciones fiscalizadas en el periodo de tiempo consultado 2023-2025, nos cabe preguntar lo siguiente. 1. Las embarcaciones indican que vienen operando desde la zona de pesca 41 FAO, esto es Océano Atlántico Suroccidental o del Pacífico Suroriental. ¿Cómo se verifica esto, presidente? ¿Hay concordancia y verificación con las faenas de pesca mediante los AIS o algún sistema de posicionamiento satelital distinto? Porque no se ha actualizado el formato de las actas y sigue siendo usado en los formatos 2021. 2. Hay inspecciones que duran, de acuerdo con las actas, de 2 horas a 25 minutos. ¿Hay un procedimiento estándar para la inspección de estos barcos? ¿Cómo se explica que para el caso de los barcos ZHE, PU, Yuan 58 y el 21 de diciembre del 2024 se haya hecho una inspección remota y se haya verificado carga de jibia congelada? ¿Es posible validar una inspección de esta manera? 3. De acuerdo con los registros, presidente, se detectó jibia en 9 de las 24 embarcaciones, totalizando 269 toneladas, y la sesión anterior me dijeron que no había nada. 269 toneladas
de recursos en las bodegas, en todas de ellas. Se indica como zona de pesca en el área 41 FAO, o sea, Océano Atlántico. Al respecto, ¿cómo se verificó el origen de la pesca, presidente? ¿Qué destino tenía la jibia contabilizada? ¿Qué procedimiento se llevó a cabo para evitar que este producto ingresara al mercado local? 4. El 17 de mayo del presente año, el barco FU Yuan Yu 7872 se acreditan 30 toneladas de jibias congeladas sin indicar dónde fueron pescadas y aparece fiscalizada la bitácora de pesca. Se requiere una explicación al respecto y la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes. 5. El puerto de Iquique se realizan 12 relevos de tripulación. No hay ninguna observación al respecto. Esto es particularmente grave porque no se consigna ninguna situación anómala en estos procedimientos, a pesar de haber variadas denuncias respecto a la violación de los derechos fundamentales de la tripulación. Quiero hacer un paréntesis y aquí me hago responsable. En uno de estos barcos chinos, algún tiempo atrás, bajaron a un tripulante fallecido y por eso que los peruanos hoy día no están aceptando que estos barcos recalen en sus puertos. En dicha flota, en particular respecto al barco Lu Ron Yuan, Yu 609, en febrero de este año, se adoptan algún procedimiento para verificar las condiciones de los tripulantes de estos barcos. ¿Se le toma algún tipo de declaración? Hay que hacer hincapié que en Perú negó el ingreso de estos buques porque los tripulantes de esa nacionalidad que estuvieron a bordo de esos buques mencionaron la presencia de un tripulante fallecido y múltiples violaciones a sus derechos humanos y laborales. 6 y último, finalmente llama la atención que el 15 de mayo del 2025, posterior a la denuncia hecha en el Congreso, por mi persona, acuden por primera vez el SAC, la PDI y la Armada. Se inspeccionan las bodegas, arte y sistema de posicionamiento satelital, a lo menos una inspección de 2 horas, se desarrolló una intensa difusión en medios de prensa y redes sociales. Posterior a eso, no se registran operativos similares. En resumen, presidente, hay una serie de deficiencias en el procedimiento de inspección y verificación de la operación y condiciones de los barcos chinos que han recalado en nuestro país, por lo que se requiere se tomen en serio esta situación, ya que no solo se podrá estar violando el derecho y la soberanía sobre las zonas de pesca de nuestro país, sino que también existen fundadas sospechas de violaciones a los derechos humanos sobre la tripulación de estas embarcaciones. Voy a dejar esta carta, presidente, porque yo vengo preguntando, me dijeron primero que no había jibia, después me dijeron que era rentable para los puertos de nuestra región que llegaran los barcos chinos, y nada de eso se condice con información seria y responsable que yo tengo. Como todas las denuncias las hago en forma responsable. Y por último, presidente, yo ayer me abstuve en un proyecto de ley presentado por la diputada Carol Cariola respecto a las mujeres que hacen labores de la pesca artesanal. Yo soy de Coronel, allá las señoras hacían charquear la pescada, la ahumada, la vendían, pero ayer se habló de una nueva actividad y le pregunté a varios expertos, y me gustaría si usted me puede clarificar, el diputado Brito que sabe más de esto, o el subsecretario, la actividad de malabarista. Yo los malabaristas los conozco en los circos, o las personas que hacen malabares en los semáforos, pero en la pesca malabarista no lo había escuchado nunca. Entonces, si alguien sabe que existe esta actividad, me gustaría que me respondieran, presidente. He dicho, muchas gracias. El diputado ahorita ha solicitado la... A mí también me llamó la atención la primera vez que escuché el concepto malabarista y ¿Ya? lo cierto, por lo menos a mí me explicaban que son estas personas que en la caleta hacen de todo. Mover las redes, por ejemplo, de un lado a otro, ayudar a mover el bote, las cajas. Entonces les llaman malabaristas porque hacen de todo en realidad, pero no es porque efectivamente sean artistas de espectáculo. Y en relación a lo de la jibia, yo también comparto su preocupación. Soy testigo de cómo esto levanta las alertas de todo el mundo del sector artesanal, porque sabemos lo que ha costado ganar la jibia y no podemos permitir que esta sea tomada
por potencias extranjeras, por eso es importante que nos pueda el Ejecutivo referir respecto a los antecedentes y la eventualidad de que estos barcos chinos hayan capturado jibia sin poder acreditar su procedencia, cuál es el proceso que se activa para de esa manera impedir que esto sea vendido. Gracias, diputado Brito. El diputado Romero. Sí, presidente, espero alcance. la última intervención de este tema. Me gustaría saber qué decisión va a tomar usted respecto a la carta enviada por los funcionarios. La dejo. Es que primero le iba a pedir la carta de los funcionarios, porque al menos pero a la me dijeron Secretaría que le habían enviado a todos. no llegó, al menos no se dio cuenta de esa carta. Claro, pero por lo que expresa el subsecretario, son artículos que van a quedar pendientes y los podemos incorporar a la discusión cuando se den esos artículos en particular. Yo creo que no hay inconveniente en este sentido. Perfecto. En recibir Gracias, presidente. a las organizaciones de funcionarios. Gracias. Respecto de la situación de los barcos chinos, no sé si ahí la directora de Cernapesca ha solicitado la palabra. También dejo la consulta para que la respondan después por escrito, por favor. Hace de todo, pero además hace lo que usted señala. Bueno, muy buenas tardes, presidente, por su intermedio. Yo quería aprovechar la oportunidad de poder invitar a toda la comisión a que vaya al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para poder, en el fondo, mostrar cómo nosotros hacemos el seguimiento de las naves de pabellón extranjero, junto también con la Armada, donde la Armada también tiene otras labores que son de suma relevancia. Por lo tanto, me gustaría poder dejar esa invitación ahí formalmente, pero para nosotros también es muy relevante, gracias a las diversas intervenciones que ha hecho el diputado Romero Sáez. Nosotros hemos incrementado también la entrega de información en estas materias y también nosotros vamos a estar entregando con una regularidad que ustedes incluso pueden determinar información de las naves de pabellón extranjero. Las naves de pabellón extranjero, en este caso la que se menciona, ¿cierto?, que son las naves de pabellón extranjero que son de China, ¿cierto? Esto no solamente ellas, sino que todas las naves deben cumplir con el estado rector del puerto. Eso significa que para poder recalar a un puerto tienen que tener el track de navegación reconocido por los sistemas de Chile. Y hay ocasiones en que no son compatibles estos dos sistemas. Cuando no son compatibles el sistema que trae la nave de pabellón extranjero con el que nosotros tenemos en Chile, se niega su ingreso a puerto, por lo que usted señala, diputado, porque en el fondo no tendríamos cómo corroborar cuál fue el track o el camino de navegación que tuvo esta nave, dónde se detuvo, si se detuvo cuánto tiempo, etcétera, y todas las cosas que nos deja ver los posicionadores satelitales. Por eso es una de las condiciones que son relevantes para poder ingresar a puerto. Si las naves no cumplen con eso, no pueden ingresar a puerto. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura rechaza el ingreso de naves de pabellón extranjero que no tengan el track de navegación previo, y solamente en los casos en que traigan alguna condición de salud o de riesgo de vida de un ser humano, es la Armada de Chile que por los convenios internacionales autoriza el ingreso de esta nave, pero de todas maneras cuando ocurre eso, igual siempre se fiscaliza en conjunto. Ahora, nosotros cuando fiscalizamos usamos los dos sistemas, los posicionadores satelitales o el Vessel Monitoring System, BMS, o si no también usamos el AIS, porque ahora tenemos, a partir de este año podemos observarlos, pero la Armada también siempre ha contado con estos sistemas y nos entrega también esa información. Paralelo a eso, nosotros trabajamos con Global Fishing Watch, quienes también trabajan en el track de navegación de todas estas naves, y en caso de detectar alguna anomalía, esas naves no son dejadas de que ingrese a puerto. Nosotros tenemos información que vamos a poner a disposición. Yo les solicito si ustedes nos pueden decir cada cuánto requieren esto, y nosotros nos comprometemos a entregar esta información de manera transparente, y también, por supuesto, la invitación a que ustedes puedan ver. En resumen, si la nave ingresa a puerto chileno, significa que tiene el track de navegación. Si no tiene el track de navegación compatible con los sistemas de lectura que tenemos en Chile, no puede ingresar por los riesgos que usted mismo señala, porque nosotros no podríamos verificar dónde estuvo la nave y si efectivamente se detuvo en parte del camino que pudiera haber puesto en riesgo, ¿cierto?, algunos de los recursos que están dentro de nuestra zona económica exclusiva. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestra zona económica exclusiva no han pescado. En caso de detectar algún tema, ¿cierto?, nosotros vemos inmediatamente con la Armada, pero aquellas naves que vienen de fuera de nuestra zona económica exclusiva, si no traen el track de navegación compatible con las lecturas que nosotros podemos hacer, Armada o el Servicio Nacional de Pesca, no pueden ingresar a puerto.
Gracias, directora. El diputado Romero. Presidente, por su intermedio, me gustaría que la señora directora o el subsecretario me clarifique una duda. Cuando yo hice esta denuncia, informé que el barco chino, que yo subí el video a mis redes sociales, estaba navegando solamente con la bandera chilena. Y me dijeron que tenía que tener la bandera, también la bandera de su país de origen. Algunos me trataron de ignorante, que eso no era así, que no era exigencia. Entonces me gustaría que la directora o el subsecretario me aclarara esto, porque yo tengo entendido que sí debe navegar con las dos banderas, del país de origen y la chilena. Y este barco, y el resto también, pero principalmente el que yo subí a la red, solamente tenía la popa, se llama, creo, atrás, la parte de atrás del barco, la bandera nacional. Yo soy de la Comisión de Pesca, no tengo barco ni nada, pues, presidente. Ya, pero ¿ah? Manicero. No, pero volviendo al tema, que me clarifiquen eso, por favor, presidente. Gracias, diputado Romero. Pero a ver, yo creo que hay también una propuesta que hizo la directora Cernavesca que a mí me parece adecuada, considerando que es un tema que hemos tocado en varias comisiones ya. Yo creo que existe una preocupación transversal respecto a la situación de embarcaciones de otros países en nuestras costas, y en ese sentido quizás sería acoger esa invitación a ir a hacer una pesca y poder, en este caso, corroborar, no nos queda lejos, y tener una sesión donde se tome este tema como único punto, cosa de que efectivamente tengamos todo el tiempo para hacer las consultas, para poder responder, para tener también claridad, porque también yo creo que a todos les debe suceder que las organizaciones muchas veces envían información por WhatsApp, uno no sabe si de qué fecha son o no, pero en general yo creo que todos tenemos la misma problemática en general. Y es importante que todos podamos manejar información no oficial. Entonces, quería tomar el acuerdo de la comisión para poder agendar esa reunión. La próxima semana legislativa es ya la primera semana de julio. Tenemos dos opciones. ¿Y por qué lo planteo así? Porque ya el día 30 de junio está fijada una sesión especial de 3 a 5, de 15 a 17 horas en la sala, por ende no podemos sesionar. Hay dos opciones: o la fijamos el día 30 a las 11 de la mañana, ¿ya? Y tenemos una comisión ahí en Cernavesca, o la dejamos para el día miércoles 2 a las 3 de la tarde en Cernavesca. Lo dejo ahí a criterio de la comisión. Yo el día lunes encantado, pero tengo ya un compromiso en Santiago, presidente, voy a llegar como a las 2:30 de regreso. Por lo tanto, el miércoles me acomoda a mí, pero si no irá el resto, pero yo me gustaría estar, presidente, pero no puedo porque tengo un compromiso ya agendado. Bueno, lo dejamos entonces. Entonces para el miércoles 2 a las 15 horas. O sea, la idea, diputado Romero, que usted ha hecho el punto varias veces, sería ilógico que no esté precisamente en la comisión. Entonces ya, vamos a dejar citado entonces para el miércoles 2 a las 15 horas en las oficinas de Cernapesca para tratar este tema de manera exclusiva. ¿Perfecto? Acordado. Subsecretaria, ¿la palabra? Sí. Por su intermedio, presidente, quería complementar algo en relación a esto. Primero, yo creo que es muy importante también que también se invite a los representantes de la Armada a esta materia, porque ellos tienen otra información complementaria en esta materia. En segundo lugar, conversábamos recién con la directora, es útil que en esa visita no solo ustedes conozcan lo que hoy día se puede ver en los registros del Cernapesca, sino que la directora va a mostrar un histórico, de tal manera que ustedes puedan ver el track de navegación de estas embarcaciones, porque nosotros en Cernapesca y en Subpesca estamos más familiarizados con esto, porque la directora nos envía año a año los reportes de navegación, porque esto ocurre todos los años, que es una flota que pesca en el Atlántico, en una época del año pasa por el Estrecho de Magallanes, pesca en el Pacífico y luego vuelve por el Estrecho de Magallanes y pesca en el Atlántico. Es una flota que está en permanente movimiento, y en alguno de esos momentos del movimiento decide pasar a puerto, ya sea a dejar tripulación,
ya sea para abastecerse de alimentos o para recibir servicios. Y es muy importante que tengan a la vista que algunos estados, particularmente China, nos ha solicitado información respecto de cuáles son las reglas que deben cumplir en Chile para poder acceder a puertos, porque su intención es pedir más servicios portuarios en Chile, y lo han planteado así explícitamente, dado que Chile es un muy buen lugar para llegada y salida de vuelos, es un buen lugar para los recambios de tripulación para ellos, tiene más frecuencia que otros lugares. Lo mismo en relación a los astilleros que hay en Chile que prestan servicio. En el caso de la octava región, ASMAR ha prestado servicios, según tengo entendido, a algunas de estas embarcaciones. Entonces, yo creo que transparentar esto es muy importante, porque probablemente nos vamos a encontrar con una creciente demanda por prestación de servicios de Chile en esta materia, y debiéramos tener certeza que estamos frente a una oportunidad en términos de generación de recursos y no una amenaza respecto a nuestros recursos, y eso obviamente depende de la capacidad que tienen las instituciones fiscalizadoras para fiscalizar estas embarcaciones. Eso, presidente, gracias. Gracias, subsecretario. Dejamos de manera expresa también entonces acordar e invitar también entonces, a la Armada en este caso para que... ¿Directemar o Armada? Directemar, en este caso debe ser. Directemar. La Directemar. Sí. La diputada Karen Medina me ha solicitado. Gracias, presidente. Saludar a la comisión. Yo vengo a exponer un tema que está afectando a mi región, que ya lo estamos trabajando, y me alegra mucho que esté el subsecretario acá también presente, porque ya tuvimos una reunión con él, y es respecto a la pesca de la jibia y a cómo se han visto afectados nuestros trabajadores, nuestros pescadores artesanales de Lebu y de las costas de Biobío, al ser una especie que no está considerada como migratoria, que es la realidad, y que lamentablemente hoy día los han multado porque ellos exceden los límites de la región de Biobío, ya que la jibia no está en nuestra región. Y esto es un problema que se viene dando hace tiempo, y es un problema que va a seguir afectando hoy día a Biobío, mañana a otras regiones, pero claramente aquí hay que hacer un cambio normativo, porque no conversa la norma que tenemos, la ley que tenemos versus la realidad. Y es en esa dirección que nosotros ya presentamos un proyecto de resolución la semana pasada, pero también ya tenemos listo el proyecto de ley, que fue las conversaciones que dimos con el subsecretario, además de las conversaciones y una mesa de trabajo que avanza en otra línea. Pero lo que yo quiero hoy día es manifestar la preocupación, cómo se están viendo afectados nuestros pescadores, la preocupación también de que esto incida en que no se pesque este año la cuota que tiene el país de la jibia, que sería un problema muy grave para el país y para todos los ingresos económicos que significa esto, pero también a solicitar el apoyo a esta comisión para que cuando ingrese nuestro proyecto, que debiera estar a la vuelta de la semana distrital, también tengan la disposición de poder tramitarlo y poder hacerle frente a este problema que tiene Biobío, que tiene hoy día un apoyo amplio de sus parlamentarios, de sus senadores, y que es un problema que necesitamos abordar con urgencia. Así es que vengo a solicitar el apoyo a ustedes, colegas, como parte de esta comisión, para poder solucionar este problema. Muchas gracias. Gracias, diputada Medina. Vamos a estar atentos al ingreso entonces del proyecto una vez que volvamos de la semana distrital. ¿Más puntos varios? No. Entonces pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene el propósito de continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República, primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica, boletín número 16.500-21. Se cuenta con la asistencia del subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas, el señor Javier Rivera, jefe de gabinete, la señora Aurora Guerrero, jefa de la División de Administración Pesquera, y Vicente Andrade, jefe legislativo. Y del Servicio Nacional de Pesca, la directora nacional, señora María Soledad Tapia, el señor Felipe Ruiz, subdirector jurídico, Pablo Ortiz, subdirector de Pesquerías, y Manuel Ibarra, asesor. La última sesión habíamos tomado un acuerdo objeto de, primero, formar una comisión que viera artículos pendientes que habían ido quedando rezagados a raíz de la discusión. Y en ese sentido, primero le dar la palabra al subsecretario para ver efectivamente qué acuerdos se han tomado o qué sucedió con esa discusión. Subsecretario.
Muchas gracias, presidente. Primero que nada, por su intermedio, volver a valorar, presidente, lo que ocurrió al momento de funcionar esta comisión, y es que efectivamente constatamos que los títulos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto ya se encuentran aprobados. La verdad es que la magnitud del trabajo que ha hecho la comisión despachando gran parte del proyecto de ley de pesca es muy significativo. Teníamos 10 artículos dentro de estos títulos ya aprobados que estaban pendientes, y en la sesión del miércoles 11 de junio del 2025 se revisaron algunos de ellos, y me gustaría agruparlos en tres grupos. Hay 4 artículos que se considera que la Comisión Técnica debiese continuar trabajando en ellos para buscar una discusión y una resolución favorable de esos artículos. Me refiero específicamente a los artículos 20 de artes de pesca, 279 sobre infracciones graves, el artículo 313 de procedimiento administrativo aplicable y el artículo 352 sobre multas. En estas materias la comisión considera que no es recomendable aún que estos artículos sean discutidos en la comisión, porque el equipo técnico podría continuar discutiendo estas materias para tratar de acercar mejor posiciones. Es además coincidente con los artículos 313 y 352 que estaban en el oficio que le mandaron al diputado Romero. Por lo tanto, en la medida en que van a quedar pendientes de discusión, habría espacio también para escuchar a las organizaciones que tengan interés en esa materia. Por otra parte, hay 2 artículos, el artículo 306 y el 164, en el que hubo acuerdo respecto de la conveniencia de presentar una propuesta o una indicación por parte de la autoridad para resolver estas materias, o de los parlamentarios para resolver estas materias. Y entiendo que la comisión, que estamos ya en condiciones en la comisión de abordar, por lo tanto, la discusión de los artículos 306 y 164 con soluciones que podrían ser acordadas en relación a esas materias. Y finalmente hay un tercer grupo de artículos en los que se propone a la comisión dar la discusión efectivamente de esos artículos sin necesidad de buscar acercamiento de oposiciones, sino que iniciar la discusión, porque ya habiendo discutido las otras materias parece ser más sencillo abordar esto. Y nos referimos en ese caso a los artículos 225, 226, 240 y también, por cierto, al artículo 15 de la ley. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, estamos hablando de que respecto de los 10 artículos estaríamos en condiciones de discutir 6 de ellos, 2 de ellos con indicaciones que resuelven el problema y 4 de ellos porque si hoy día enfrentamos la discusión de ellos no vamos a tener la misma dificultad que teníamos cuando la dimos al inicio, porque ya están resueltas gran parte de las cosas que condicionan la aprobación de esos artículos. Eso, presidente, por su intermedio, no sé si hay consultas o si el colega Vicente, que estuvo coordinando esta reunión, quiere agregar algún elemento. Gracias, subsecretario. Entonces, vamos a partir entonces no vamos a partir en orden, vamos a partir en orden de la minuta, que es el 306, que haya quedado pendiente, que es delitos de aguas terrestres. Hay una propuesta de indicación en este sentido. Un segundo. En eso mismo estoy. 16. 16. Está la propuesta también en la minuta. Voy a leer el artículo y cuál es la propuesta. ¿Ya? Artículo 306. Delitos en aguas terrestres. Quien instale o use artes de pesca en las aguas terrestres dentro del territorio nacional, infringiendo la prohibición señalada en el literal D del artículo 85, será sancionado con presidio menor en su grado medio y multa de 500 a 10.000 UTM. Quien procese, elabore, transporte, comercialice especies hidrobiológicas provenientes de aguas terrestres capturadas con artes de pesca con infracción de la prohibición señalada en el literal D del artículo 85 será sancionado con la misma
pena señalada en el inciso anterior. En los casos antes señalados se aplicará como pena accesoria la prohibición del ejercicio de la pesca en cualquiera de sus formas por 5 años, así como el comiso de las artes de pesca, vehículos, implementos y establecimientos utilizados en la captura o en la comercialización. Además, este artículo tiene una indicación que es del diputado Bobadilla, que es la 758, para reemplazar en el inciso primero del artículo 306 la frase en el literal D por el inciso final. Ese, de acuerdo a lo que estaba en el comparado, ya había quedado pendiente de discusión. La comisión técnica ha elaborado una propuesta en orden a reemplazar el inciso primero del artículo 306 por el siguiente. Artículo 306. Delitos en aguas terrestres. Quien instale o use artes de pesca en las aguas terrestres dentro del territorio nacional sin contar con autorización previa será sancionado con presión menor en su grado medio y multa de 500 a 10.000 UTM. Lo que hace en este caso es eliminar la referencia al artículo 85 que está en el proyecto original. ¿Ya? Todos tienen la minuta en sus manos para no tener dudas. No sé si el Ejecutivo en esto quiere precisar algún tema respecto a esto. ¿No? Vicente. Presidente, por su intermedio, es es quitar la referencia formal que se establecía respecto del artículo 85, porque el artículo 85 todavía no está votado. El artículo 85 está dentro del título de pesca artesanal. Entonces se hizo una corrección formal para evitar ese problema. Gracias, Vicente. El diputado Brito me ha solicitado la palabra, el diputado Romero. Yo tengo una consulta para saber cuáles son las acciones que aquí se van a sancionar y si es que se modifica o no en relación a la actual normativa que está vigente. Y esto lo digo porque no sé si aplica acá y quisiera precisarlo, la denuncia que nos han llegado de la utilización de redes de pesca en ríos, lagos y estuarios. Entonces es para mí muy importante fijar bien el equilibrio entre la pesca artesanal y las actividades de resguardo de los ecosistemas de aguas terrestres y también la pesca deportiva, que es la denunciante de muchas veces estas actividades de pesca ilegal. Eso es cuanto quería solicitar. Gracias, diputado Brito. El diputado Romero. Presidente, yo no sé si hay un error, porque si no es error, me parece grave, la multa de 500 a 10.000 UTM. Estamos hablando de 600 millones de pesos. ¿Está bien ese monto? ¿Cuánto tenía antes? No, pues estoy preguntando la propuesta. Por eso, esa es la consulta, Sí, por diputado. favor, Gracias, diputado. Le damos la palabra entonces al Ejecutivo para responder las dudas. No, solo mencionar de que este delito se encuentra recogido en el artículo 136 ter y efectivamente también tiene que ver con la multa, el avalúo de la multa es el mismo que usted está mencionando, no cambia. Preguntar yo, o sea, algo parecido, si esta multa es para ambas actividades, tanto la pesca industrial como artesanal, porque si es para un artesanal que va a capturar menos, va a tener que vender la lancha y va a quedar debiendo, po. Gracias, diputado Romero. Subsecretario. Sí, quiero hacer explícito que aquí estamos hablando de la figura de delito en aguas terrestres. Obviamente, ni los pescadores artesanales ni los pescadores industriales tienen, por regla general, la posibilidad de efectuar faenas de pesca en aguas terrestres. Cuando realizan faenas de pescas es en circunstancias muy excepcionales en que existen autorizaciones específicas para la pesca estuarina en algunos territorios particulares. Entonces, la verdad es que la naturaleza del delito en esta materia es un delito muy excepcional, porque vuelvo a decir, las autorizaciones son muy excepcionales, pero el efecto de la pesca ilegal en aguas terrestres puede ser catastrófico. O sea, literalmente instalar una red en la boca de un río de manera permanente, por ejemplo, impide el abastecimiento o la entrada de recursos a todos los afluentes de ese río. Por eso es que, por regla general, esa pesca no está permitida en la ley, pero sí está permitida excepcionalmente
en algunas situaciones específicas, en algunos estuarios como pesca ostarina. El ejemplo más clásico que se da en esta materia es una norma que está establecida respecto de el río Tolten, por ejemplo, en el que sí existe una situación de pesca estuarina preestablecida. También existen otros estuarios en los que se ha solicitado autorizaciones de este tipo, y por eso es que la norma que se propone dice explícitamente, deja de mencionar el artículo 85 porque no se ha discutido, pero sí menciona que es si no está autorizada. Es decir, obviamente no es delito el efectuar esta actividad si ha sido previamente autorizada a través de los mecanismos regulares que establece la institucionalidad pesquera. Gracias, subsecretario. Diputado Romero. Yo agradezco la aclaración. El micrófono. Agradezco la aclaración, no lo había entendido de esa manera y creo que si es tan grave como lo plantea, el monto se justifica. Gracias, presidente. Ya, diputado Romero. Entonces vamos... la votación, entonces, la propuesta de votación sería, claro, con la nueva indicación al artículo 306, que ya dimos lectura, el texto siguiente del artículo, y se entendería rechazada la indicación 758 del diputado Bobadilla en caso de ser aprobado. Votación entonces del artículo 306 con la indicación. Doña María Candelaria. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Badilla, don Jorge Brito. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira. Doña Daniela Chicardini, dona Carla Morales, don Diego Ibáñez, don Daniel Manucheri, don Matías Ramírez, y don Leonidas Romero. A favor. 2, 4, 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 306 con la indicación, presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces al artículo 164. La propuesta original del proyecto dice así: naves o embarcaciones extranjeras que realicen pesca e investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del artículo 11 del Decreto Ley número 2222 de 1978 del Ministerio de Defensa Nacional, que sustituye la Ley de Navegación, se podrá autorizar la operación de naves o embarcaciones extranjeras para los efectos de la pesca e investigación, supeditada a la celebración de un convenio con organismos de investigación públicos o privados chilenos. La solicitud deberá señalar el nombre y dirección de la persona responsable domiciliada en el país para efectos de esta ley. Los armadores extranjeros deberán cumplir con las disposiciones de la presente ley y con aquellas que otorgan atribuciones a la autoridad marítima. La propuesta de respecto al artículo 164 es intercalar un inciso segundo nuevo, ¿ya?, que de la siguiente redacción: el convenio suscrito con los organismos de investigación deberá considerar la obligatoriedad de entregar datos e información recabada en el desarrollo de la pesca e investigación, así como el informe final de investigación realizada. Es complementario, en definitiva, al texto de la propuesta original. No sé si ahí el Ejecutivo quiere aportar. Solo precisar de que este artículo se dejó pendiente por su intermedio, presidente, porque se tenía la preocupación de que qué pasaba con la información que recababa esta embarcación extranjera. Y este inciso lo que hace precisamente es esclarecer de que dentro del convenio exista la obligatoriedad de entregar esta información a entes nacionales. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguna duda o consulta? ¿Parece aprobado por el mismo quórum? ¿Aprobamos por el mismo quórum anterior? Ya. Aprobado entonces el artículo 164 y este nuevo inciso Con segundo. la indicación. Me firma la indicación, Sí. por favor. Subsecretario. Sí. Vaya. Presidente, me da un minuto antes de retirar el subsecretario. Diputado Romero. Por favor, subsecretario, ya que al Senado apura el tema del remanente. Se nos va a terminar el año y llevamos meses esperando eso, subsecretario, por favor. Gracias.
Ya, pasamos entonces a los artículos 225, 226 y 240, que están pendientes de votación, y en este caso no hay propuesta, sino que derechamente entrará a la discusión de estos tres artículos. Vamos a partir por el artículo 225. El 4. Artículo 225. Inhabilidades. Las y los integrantes de los comités científico-técnicos tendrán las siguientes inhabilidades. A. Quienes se encuentren condenados por crimen o simple delito que merezca pena efectiva. B. Cónyuge, conviviente civil o pariente consanguíneo en cualquiera de los grados de línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, o ser padre o hijo adoptivo de alguna de las partes o de sus representantes legales de integrantes activos del Consejo Nacional, los consejos macrozonales, los consejos regionales hasta el segundo grado en línea recta. Letra C. Ser funcionario o funcionaria pública, dependiente o asesor independiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo o de las reparticiones públicas dependientes de este. D. Ser trabajador o trabajadora dependiente o asesora independiente contratado por el Instituto de Fomento Pesquero o por empresas pesqueras, asociaciones gremiales de la actividad pesquera artesanal o industrial o plantas de transformación o sus matrices, filiales o coligadas. Letra E. Quienes tengan participación en la propiedad de empresas que desarrollen directamente actividades pesqueras o que desarrollen directamente tales actividades, y su cónyuge, conviviente civil o pariente consanguíneo en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, o ser padre o hijo adoptivo de alguna de las partes o de sus representantes legales. Letra F. Las personas que se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Las limitaciones se contarán desde un año antes al nombramiento. En todo caso, el desempeño... perdón. Es que sale tarjado. Pero igual. Ya. Y se mantendrán hasta un año después de haber cesado en sus funciones de miembro del comité. En todo caso, el desempeño como integrante del comité es compatible con funciones o cargos docentes. A este respecto hay dos indicaciones, la 614 de la diputada Acevedo, artículo 225. Agréguese en su literal B entre la frase los consejos regionales y hasta el segundo grado en línea recta la frase los consejos de manejo, eliminándose la palabra disyuntiva y antes de la frase los consejos de manejo y agregándose una coma antes de los consejos regionales. Debiendo quedar de la siguiente forma: cónyuge, conviviente civil o pariente consanguíneo en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, o ser padre o hijo adoptivo de alguna de las partes o de sus representantes legales de integrantes activos del Consejo Nacional, los consejos macrozonales, los consejos regionales y los consejos de manejo hasta el segundo grado en línea recta. Y la indicación 615 de los diputados Rafael y Calixto para cambiar el artículo 225 en el sentido de eliminar de su inciso segundo la frase y se mantendrán hasta un año después de haber cesado en sus funciones de miembro del comité. Ese es el artículo 225. Le doy la palabra al Ejecutivo para que dé cuenta de este artículo y respecto a las indicaciones en este caso que se han presentado. Bueno, por su intermedio, presidente, en general aquí estamos hablando de inhabilidades que en el fondo tienen por objeto hacer que los comités científicos se encuentren, sean independientes e imparciales, y por eso existe una enumeración detallada de cada una de las inhabilidades. Respecto de las indicaciones en específico, no vemos problema en incluir a los comités de manejo en la letra B, como lo propone la diputada Acevedo a través de la indicación 614, pero solo hacemos, quizás se podría corregir, porque dice consejos de manejo y en realidad son comités de manejo, y arreglando quizás ese aspecto formal nosotros estaríamos de acuerdo con esa indicación. Y respecto de la indicación 615 que tiene que ver con el inciso que señala las limitaciones se contarán desde un año antes del nombramiento y se mantendrán hasta un año después de haber cesado en sus funciones el miembro del comité. Lo que proponen los diputados Calixto y la diputada Rafael es que se elimine la referencia a que esta inhabilidad se mantenga un año después de haber cesado el cargo.
entendemos el punto y estamos abiertos también a recoger esta propuesta, toda vez que entendemos que se podría, a lo mejor con la propuesta que se está haciendo, se podría limitar la libertad de trabajo, toda vez que podría perfectamente terminar sus funciones y trabajar en el IFOP o en alguna otra de estas instituciones. Estamos por aprobar las dos indicaciones, salvo con esta precisión técnica que diga comité de manejo y no consejo. Gracias, Vicente. ¿Alguna duda, consulta, parlamentario? Yo, diputado Romero. Yo no veo las diferencias en el proyecto de ley con las indicaciones. O sea, no sé, me gustaría que me explicaran, más sencillo para poderlo entender, cuál es la mejora del proyecto al ingresar las dos indicaciones. Gracias, diputado Romero. Yo en realidad tengo una duda respecto a la indicación 615, que en general es me parece un despropósito general en este caso, o eliminar de lleno el espacio de un año. Quizás se puede reducir, no sé, porque en realidad lo que se busca es que así lo entiendo yo, ningún miembro del comité tome una decisión y al día siguiente esté trabajando en una empresa que se pueda haber beneficiado del contexto de la decisión del comité. Por eso, entiendo que precisamente eso es lo que se busca. Entonces, si lo eliminamos, actualmente está propuesto un año. Eso es lo que está en el texto. Yo estoy a favor de mantenerlo. Por eso, o sea, creo que efectivamente hay que generar un espacio de tiempo para que no se den este tipo de situaciones. Yo siempre pongo un ejemplo. En la zona norte teníamos a un representante de la academia en un comité el año 2012, que después terminó trabajando en Corpesca. Yo actualmente el gerente general de Corpesca. Entonces yo creo que lo que buscamos efectivamente tengan independencia y no tengan estas situaciones que sean bastante complejas. Entonces yo, por eso lo planteo, soy de la idea de rechazar la indicación 615 y mantener en este caso este tiempo de congelamiento, que, como se dice administrativamente, de un año, a objeto de evitar este tipo de situaciones. Pero quería ver si el Ejecutivo, ¿qué plantea? Esa es la duda que tengo. Presidente, respecto de las dos dudas, respecto a la última, señalar de que efectivamente creo que quizás un año es excesivo, toda vez que cada uno de estas literales tiene características distintas. Específicamente la letra E, claro, tiene que ver con propiedad de empresa, pero hay otras literales que tiene que ver con haber participado en un consejo regional o comité de manejo, o trabajar para el Instituto de Fomento Pesquero. Entonces, claramente, estas cosas pueden ocurrir. Entonces, creo yo que podría ser quizás más prudente un plazo menor. Y respecto a lo que se establecía y preguntaba el diputado Romero, en específico la inclusión del comité de manejo como inhabilidad en el caso de ser integrante de los comités científico-técnicos no estaba, y que se incluya es bueno. Sí. Y eso. Ya, no sé si hay una propuesta de la comisión en torno al plazo, si no yo lo mantendría en un año. La directora, por favor, directora. En el caso, gracias, presidente, en el caso de, por ejemplo, altos directivos públicos, en mi caso, el caso de algunos colegas que están acá, por ejemplo, si a nosotros nos piden el cargo, yo tengo que esperar 6 meses para poder ingresar a otro trabajo que no tenga que ver en el fondo directamente con agentes sectoriales. Son 6. Sí. Por lo menos esa es la información que puedo compartir. No, claro, porque la ley de bases de administración del Estado creo que establece 6 meses. Entonces, por eso si hay unanimidad de la comisión, objeto de dejarlo en 6 meses, lo podríamos... Disculpe, presidente, eso es en especial con foco en los servicios que son fiscalizadores.
Claro. Por lo que usted decía, para que no ocurra ese tipo de cosas. Si hay acuerdo, lo dejamos en 6 meses. Ya, perfecto. Entonces, la propuesta de votación sería el artículo 225, con la indicación de la diputada Acevedo, la 614, y modificando entonces se mantendrá hasta 6 meses. Un año, 6 meses. Claro. Firma aquí al lado, 6 meses. Perfecto. 6 meses. Ya. Entonces esa sería la propuesta de votación. ¿Estamos con los mismos, señor diputado? ¿Estamos con los mismos? Sí. ¿Aprobamos por unanimidad? Sí, perfecto. Aprobado entonces. Pasamos entonces al artículo 226 respecto a las incompatibilidades. El artículo 226 refiere así: incompatibilidades. Es incompatible la función de los integrantes del Comité Científico Técnico con integrantes de los siguientes organismos: A, Consejo Nacional de Pesca; B, Consejo Macrozonal; C, Consejo Regional; D, Instituto de Fomento Pesquero. Y hay una indicación, la 616 del diputado González, que indica para agregar en el inciso primero del artículo 226 la siguiente letra E: Comité de Manejo. Eso sería el artículo 226 respecto a las incompatibilidades. Le doy la palabra al Ejecutivo respecto a este tema. Presidente, por su intermedio, nosotros estamos de acuerdo con esta inclusión. También ya lo recogimos en el artículo anterior con la indicación de la diputada Acevedo. Perfecto. ¿Hay dudas por parte de la comisión? Ya, entonces la propuesta de votación es el artículo 226 más la indicación del diputado González, la 616. ¿Sí? ¿Hay acuerdo para aprobarla de manera unánime? Aprobada. Pasamos entonces al artículo 240 respecto a la composición del Consejo Nacional. Artículo 240, composición. El Consejo Nacional de Pesca será presidido por la o el subsecretario, quien designará a una o un funcionario de este mismo órgano para que ejerza el cargo de la o el secretario ejecutivo y la o el ministro de Fe. El Consejo Nacional estará integrado por A, la o el director general del territorio marítimo y de marina mercante; B, la o el director o el representante que designa al efecto una o un funcionario del Servicio Nacional de Pesca; letra C, la o el director del Instituto de Fomento Pesquero o el representante que éste designe al efecto y una o un investigador del mismo organismo; letra D, la o el director del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Pequeña Escala o el representante que éste designa al efecto y una o un funcionario del mismo instituto; letra E, una o un representante de cada consejo macrozonal que esté representado en el respectivo consejo de las organizaciones gremiales del sector empresarial legalmente constituidas; letra F, 4 representantes de las organizaciones gremiales legalmente constituidas del sector laboral designados por sus propias organizaciones en donde deberán quedar integrados; letra I, una o un representante de los oficiales de naves o embarcaciones pesqueras; letras 2I, una o un representante de los tripulantes de naves o embarcaciones pesqueras; letras 3I, 2 representantes de plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos, de los cuales uno deberá provenir de plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano, que facturen ventas por un monto igual o inferior a 25.000 unidades de fomento al año, y en que los titulares de dichas plantas no sean titulares de autorizaciones de pesca para naves o embarcaciones, y entre los cuales deberá quedar representadas todas las macrozonas del país. Letra G, 7 representantes de las organizaciones gremiales del sector pesquero artesanal, designados por sus propias organizaciones, entre los cuales deberá haber al menos una o un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal y deberá quedar representadas las macrozonas del país. Letra H, 4 consejeros o consejeras designadas por la o el presidente de la República. Entre estas o estos consejeros deberán nominarse una o un profesional con especialidad en ecología, una o un profesional universitario relacionado con las ciencias del mar, una o un abogado o una o un licenciado o con posgrado en ciencias económicas. En ausencia de la o el subsecretario, las sesiones serán presididas por la o el director nacional de servicio. Y tiene una indicación, la 628, de la diputada Ñanco,
que dice: incorpórese la letra L al artículo 240, quedando la redacción de la letra de la siguiente manera: letra L, 4 integrantes de pueblos originarios, 1 por región del Biobío, 1 por las regiones de la Araucanía y los ríos, y 2 para la región de los lagos, y otros pueblos originarios de la zona centro y norte que realicen actividad pesquera reconocida. Ese es el artículo 240 y la indicación que estaba pendiente. El diputado Romero solicitaba la palabra. Presidente, yo no estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Ñanco, porque en la letra G7, representante de las organizaciones gremiales del sector pesquero artesanal designado por sus propias organizaciones, y no le vamos a agregar representantes de los pueblos originarios. Ya hemos conocido algunos problemas que han tenido la pesca artesanal con los representantes de los pueblos originarios por la mal llamada ley Lafkenche, en la región del Biobío, la provincia de Arauco y en Coronel. La verdad es que tuvieron serios problemas por este tema. Entonces yo no estoy de acuerdo, presidente, ojalá que se rechace esta indicación, porque yo al menos voy a votar en contra. Gracias, diputado Romero. En todo caso, hay que hacer un recuerdo en general. La comisión, estas indicaciones, como estamos hablando de un tema muy específico respecto a la regulación de la pesca, hemos estado siempre por dejarlas excluidas, en el sentido que se trataría de un marco normativo diverso. Entonces, creo que en este caso vamos a seguir el mismo criterio, objeto de no reabrir un debate. En este punto, el Ejecutivo, sí. Presidente, por su intermedio, solo hacer mención de la instancia en la que estamos votando. Esto se trata de la máxima instancia de comanejo del sector pesquero, el Consejo Nacional de Pesca. Lo que se propone a través de este proyecto es tratar de lograr un equilibrio entre todos los sectores. Un sector del sector público, sector privado, sector de la pesca artesanal. De tal forma de que no exista, digamos, un sector con predominio sobre otro, como en la actualidad se puede ver en la integración del Consejo Nacional en la actualidad. Y en cuanto a sus competencias, claramente esto no se trata de las competencias del Consejo Nacional de Pesca, eso lo vimos en otros puntos, pero eso, no voy a ahondar más en otras materias. Solo lo que buscamos es lograr mayor equilibrio en la integración. Gracias, Vicente. ¿Hay alguna duda, consulta por parte de los parlamentarios? ¿No? Entonces la propuesta de votación sería votar el artículo 240, el texto original, y se entendería rechazada la indicación 628. ¿Sí? ¿Hay acuerdo por parte de la comisión? Sí. Aprobada por unanimidad. Ya, eso no hacía falta. Ya. Respecto de los otros artículos, el 20 y 279, el 313 y el 352, es lo que hacía referencia el subsecretario en orden a mantenerlos pendientes de la discusión. Y en el caso del artículo 15 hay una cuestión metodológica que fue incluido ahora en la minuta, pero no está en el comparado. Entonces no lo vamos a discutir porque es mejor tener el artículo en el comparado, entonces yo creo que lo vamos a dejar pendiente también dentro de este grupo de artículos. Entonces voy a reiterar, los artículos que quedarían pendientes sería el 15, el 20, el 279, el 313 y el 352. ¿Ya? Ya está fijada la sesión para el día 2, el miércoles 2 de julio, en dependencias de Cernapesca, donde va a estar invitada también la Directemar, a las 15 horas. ¿Ya? El día 7, el día lunes 7, vamos a volver a doble turno de la citación de las comisiones. Eso es desde la primera de 11 a 13 horas y de 15 horas a 16:50 antes del inicio de la sesión de los días lunes, ya para dejarlo ya establecido de antes. Y partiríamos la siguiente discusión con el título tercero. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces el día lunes 7 de julio partiríamos con la discusión del título tercero. ¿Ya? Diputado Romero, que lo veo con ganas de... Quiero hacer una petición, presidente. La visita que vamos a hacer a las oficinas de Cernapesca, me gustaría que la solicitud de respuesta
me la tengan por escrito. Vamos a ir a escuchar y a ver todo, pero yo necesito la respuesta por escrito, por favor, de todas las consultas que hago. Diputado Romero, entiendo que la carta fue ingresada a la Secretaría, por ende se va a remitir para que se responda de manera independiente. Pero lo que abunda no daña, No, está bien, presidente. pero para que quede claro, de Sí. manera independiente de la Sí. visita que nosotros vamos a tener el miércoles 2 de julio. Perfecto, ¿Ya? presidente. ¿Alguna otra petición por parte de los parlamentarias? No, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. ¿La tiene?